Imagina que eres un pastor de ovejas en las laderas del monte Olivo. De repente reconoces la voz de Jesús y la frase que escuchas de Jesús es: estoy seguro y les aseguro que ninguna piedra que hay del templo de Jerusalén quedará de pie. Los discípulos quedaron absortos, las personas de alrededor también. Pero ¿cómo es posible que, siendo este el símbolo de Dios, en ese entonces haya sido destruido? ¿Cómo Dios permite alejarse de su pueblo? ¿Realmente Dios es egoísta? Claro que no. Y hoy nos vamos a dar cuenta cómo en medio de la destrucción, cómo en medio de la tristeza y la gran tribulación del pueblo, Dios da su misericordia y ofrece su amor para salvar a su pueblo. Queridos amigos, qué bendición vernos una vez más. Estamos en nuestra segunda lección de este trimestre. El título para hoy: ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Hemos estado hablando de esta gran guerra cósmica que existe entre el bien y el mal. Y hoy vamos a hablar acerca del doble engaño que Satanás utiliza para poder hacer caer a la iglesia. Y puse esta referencia de Jesús cuando le dice a sus discípulos en aquella tarde, donde el sol poniente resplandece a través de la cúpula del templo, viendo esa construcción, los discípulos probablemente admirándola, y Jesús les dice algo inquietante. Mateo 24:2, la palabra de Jesús es: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué podrían significar estas palabras? Pues vamos a adentrarnos en este estudio. Y los discípulos probablemente pudieran recordar cómo 500 años antes también el templo había sido destruido y otra vez iba a pasar. Pues antes de seguir con el estudio, vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, por ese cariño, ese amor y esa presencia que tienes para con cada uno de nosotros, para poder ayudarnos en este diario caminar. Te pido que ahora que entramos al estudio de tu palabra, que tú lo puedas dirigir, que nos unjas con el Espíritu Santo y que podamos entender lo que tú quieres para nuestra vida. Sabemos, Señor, que no somos merecedores de tu gracia, de tu perdón tampoco, pero por tu Hijo Jesús la hemos recibido ese regalo maravilloso, y ahora bien, en el nombre de Él también te pido estas cosas. Todo sea para honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro versículo de la lección lo encontramos en Isaías, capítulo 41 y versículo 10. Dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa que Dios le hace a su pueblo. Es una promesa que le hace a usted. Y que podemos aferrarnos a esta promesa de parte de Dios, sabiendo que Él siempre nos va a sostener, siempre nos va a ayudar, pero para ello nosotros debemos aceptarlo. Vemos en nuestra lección que nos dice un Salvador con el corazón roto. Cuando Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, con vistas hacia la ciudad de Jerusalén, su corazón estaba destrozado. Incluso el Evangelio de Juan nos dice allá en el capítulo 1, versículo 11: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús venía con la intención de llevar esas buenas nuevas de salvación a los suyos, de llevar esa esperanza de redención para todas aquellas personas que habían pasado por tanto rito, para decirles: ya no es necesario, porque ahora por gracia son salvos. Jesús venía con la intención de poder ayudar a su pueblo, pero estos no lo recibieron. Y muchas veces hoy en día Jesús quiere hacer lo mismo en nuestra vida, pero hay momentos en que nosotros no lo aceptamos. Y es tan doloroso para Él, y es tan una manera tan difícil de afrontar esto para Él,
Porque podemos ver que Jesús se lamenta del sufrimiento de Jerusalén. Repetidamente Jesús habla para el pueblo insistiéndoles que Él es el Mesías que viene a salvarlos. Pero los prejuicios, la mentalidad que cegaba a aquellas personas hacían que rechazaran a su Salvador. Y por esa falta de aceptación, la ley no les sirvió de nada. La ley debe ser al contrario, primero el amor, luego la ley. Sin amor y sin Jesús, nada podemos hacer. Queridos amigos, allá en Lucas 19, 41 al 44, vamos a ver algo maravilloso, pero a la vez algo alarmante. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Acá el versículo nos dice, Jesús lloraba diciendo, Jesús siente ese dolor por su pueblo, siente ese dolor por aquellos que se alejan y lo ignoran a pesar de que Él tiene los brazos extendidos para aceptarlo. Y esto mismo pasa con la destrucción de Jerusalén unos años más adelante. Jesús lo describe y lo describe con exactitud, pero para hablarlo más a fondo, podemos ver Mateo 24. Es un capítulo donde se detalla parte por parte cómo iba a ser la destrucción de aquel lugar. Pero ahí en ese libro, en ese capítulo, se ve que todo esto es necesario para que acontezca el fin. Pero había algo que faltaba, que todo el mundo conozca el mensaje de Jesús y entonces será el fin. Entonces, los discípulos estaban con esa misión, estaban consagrados y buscaban esa consagración del bautismo del Espíritu Santo, esa unción para poder salir a predicar. Pero cuando llega aquí a destrucción del templo, había muchas personas que actuaban bien de repente, personas que se comportaban de buena manera, pero que estaban alejados de Dios. Y tenían esa espinita tal vez de acercarse, pero no lo hacían por temor al que dirán, por temor a qué van a decir los que me rodean. Y Satanás, queridos amigos, se aprovecha de esto. Porque también hay personas que en medio de esos lugares o en medio de esta sociedad dicen, Dios no existe, porque si es un Dios amoroso, ¿por qué pasa tanto sufrimiento? Y usted imagínese una guerra, una catástrofe en ese año, donde fue destruido por Tito de parte de los romanos esa ciudad de Jerusalén. Fueron niños, hombres, mujeres, ancianos, dolientes y mucha muerte. Pero en muchos probablemente estaba la idea, ¿Dios mata gente inocente? Dios se fue en contra de personas que ni siquiera tenían algo que ver directamente. Claro que no. Este actuar solo proviene del enemigo, proviene de Satanás. Satanás es quien decide cómo atacar, cómo va a afectar, cómo va a asesinar, cómo va a destruir. Esto él lo decide. Pero si Dios lo permite, es porque el pueblo se había alejado. Y recordemos que Dios no estará en un lugar donde no se acepte. No va a estar en un lugar donde usted no quiera darle donde hospedarse. No va a estar en un lugar donde se le niegue la apertura de las puertas. Es por eso que este pueblo se había alejado de Dios y al fin y al cabo solos buscaron sus propias consecuencias. Pero aún en medio de tanta tribulación hay algo magnífico y la historia nos lo dice. Y para esto yo quisiera recomendarle a usted el libro El conflicto de los siglos, los capítulos 1 y 2.
Pero se habla de esto. Cuando se estaba en medio de esta tribulación, los judíos contra los romanos, se estaban atacando, estaban sufriendo, los romanos conquistan y cuando ya estaban a punto de destruir todo Jerusalén y destruir a todas las personas, por alguna circunstancia se alejan esos guerreros romanos y se van de la nada. Los judíos se van en persecución de ellos y todos aquellos cristianos que estaban dentro de esa ciudad huyeron. Pero ¿quién fue quien les dio la oportunidad de salir de ese lugar? Solo Dios. Dios encuentra gracia en aquellos que han aceptado seguirle y lo hacen de todo corazón. Por eso es que la lección también nos habla de estos cristianos salvaguardados providencialmente, porque la gracia, la providencia y la presencia de Dios revelan claramente que todos esos sucesos malos, que todo ese sufrimiento y que en medio de todo eso, Dios estaba ahí. Estaba velando por su pueblo y como siempre, siempre hay la oportunidad de que usted pueda acercarse, pero llega un momento en el que es demasiado tarde y si buscamos a Dios solo cuando todo va a estar mal, entonces estamos siendo inmaduros. Y Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos y te agarremos esa madurez que necesitamos. Por eso, el rechazo del amor de Dios lleva grandes consecuencias. Y esto lo aprovecha Satanás porque él busca persuadir en el mundo la imagen de un Dios amoroso. ¿Cómo reconocen a veces a las personas? Por ejemplo, si yo soy un hijo bien portado o si soy un hijo mal portado, un hijo que allá afuera actúa en contra de las personas, no tiene compasión por los demás, soy arrebatado, arrogante, etcétera, rápido viene alguien y dice, tú eres como tu padre. El famoso dicho de tal palo, tal astilla. Pero esta misma idea Satanás la ha aprovechado para que, como se ven los cristianos, la gente piense que se ve el Dios de los cristianos. Ellos pueden decir, bueno, si este cristiano actúa de esta manera, Dios también es así. Si esta persona que está dentro de la iglesia, que ha aceptado a Cristo, me juzga de esta manera, entonces Dios también es así. La primera causa porque las personas se alejan de las iglesias, porque las personas se alejan de Cristo muchas veces, es por nosotros los cristianos. Pero eso es porque somos cristianos que aún no hemos trabajado en nuestro crecimiento espiritual. Y por eso debemos representar muy bien el amor de Cristo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues si nosotros nos damos cuenta, tenemos un trabajo que hacer, pero también tenemos las promesas de nuestro Dios. Como dijimos en nuestro versículo en Isaías 41:10, Dios hace la promesa de que estará con nosotros y que no tengamos miedo de nada, que podamos trabajar. Él busca personas fieles en medio de la persecución. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia primitiva fue perseguida de una manera impactante. Los creyentes comprometidos con Dios de verdad a pesar de las torturas, a pesar de los encarcelamientos, a pesar de la persecución tan grave, ellos seguían predicando, seguían reflejando el amor de Dios. Recuerde que un día la persecución vendrá otra vez. Esa persecución que a muchos les da miedo y que formo parte de esas personas. Pero creo que es momento a través de esta lección de cambiar esa mentalidad. Sé que suena difícil, pero tenemos la Biblia como ejemplo que Dios acompaña a su pueblo y que muchas veces pasaremos tribulaciones y si por causa de él perdemos la vida, recordemos que nuestra recompensa mayoritaria está en el reino de los cielos. La iglesia primitiva, vamos a desglosarla de una manera muy interesante en cómo estaban en constante peligro. Primero, tenían amenazas. Segundo, estaba la persecución.
Tercero, el encarcelamiento y si recordamos, llegaba hasta el punto de la muerte. Vemos allá en Hechos 2:41 algo muy interesante. Hechos 2:41 dice lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Acá los discípulos se habían consagrado, habían encontrado su propósito de llevar el mensaje. Y en su predicación, en medio de esto, muchas personas se unían. Las personas podían haber visto cuánto sufrían, cuánta persecución, cuánta persona iba en contra de los que predicaban, pero estas personas viendo cómo estaban consagrados, viendo el amor que reflejaban de Cristo, se despreocupaban por todo lo que la vida cristiana podría traerles y se enfocaban en aceptar a Cristo. Y todo esto pasaba porque los apóstoles estaban consagrados y fueron 3,000 en ese momento. Pero si leemos nosotros más adelante, el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En medio de esta guerra, en medio de este conflicto, nosotros formamos parte y debemos ir en búsqueda de más personas, en búsqueda de presentar el amor de Cristo, no solo llevando de mente a boca, sino también con nuestro actuar. Los discípulos reflejaban todo esto, porque a pesar de los ataques crueles que el mismo Satanás encaminaba a través de otras personas, los discípulos fueron fuertes y ungidos con el Espíritu Santo, permanecían en pie predicando la palabra de Dios. Pero, ¿qué funcionaba tanto en esas predicaciones? ¿Acaso eran tan buenos oradores? En primer lugar, queridos amigos, fueron ungidos con el Espíritu Santo. Estas personas eran tan especiales que Dios los utilizó de una manera extraordinaria, predicando ese mensaje de salvación que hasta hoy en día tenemos escrito en la palabra que fue inspirada por Dios. En esos escritos que nos narran la vida de los apóstoles, podemos darnos cuenta que no solo la predicación era lo que hacían, sino esa asistencia a la comunidad. De cierta manera, llevar la verdadera imagen de Dios. La imagen de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a servir. Se humilló. Vino Jesús a darle a los pobres, a sanar enfermos, a preocuparse por las necesidades físicas para que luego también las personas entendieran que se preocupaba por su necesidad espiritual. Yo aquí traigo a colación aquel día en que unos amigos llevan a un paralítico a través del techo y Jesús pudiendo decir directamente, quedas sano. La primera respuesta de Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Esta sociedad, queridos amigos, más que su necesidad física, necesita restaurar su corazón. Más que ese dolor que lo está cargando físicamente, materialmente, necesita esa paz que solo Dios puede dar. Y a través de nosotros, Dios puede trabajar en esas personas. Podemos ser estos canales de bendición, podemos asistir a la comunidad. E incluso los discípulos sabían que era tan necesario servir a las personas para dar a conocer el amor de Dios que vemos allá en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, que se elige a los diáconos. Y uno de estos diáconos era Esteban. Esteban predicaba el Evangelio. Y gracias a su predicación, en medio de su muerte, dice una frase muy especial y dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y la Biblia no lo narra a detalle, pero esas palabras, si nosotros lo estudiamos a fondo, tuvieron mucho que ver en la restauración de la vida de Pablo, que era uno de los mayores perseguidores, pero Dios lo pudo cambiar, pero Dios utilizó un canal de bendición para hacer llegar el mensaje que se necesitaba. Como Jesús lo hizo, así nosotros debemos hacerlo.
Nosotros debemos estar trabajando porque Dios deja un legado de amor. Y esto lo vamos a ver en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La Biblia no dice, ustedes son mis discípulos si se conocen las 28 creencias fundamentales de la iglesia. Ustedes son mis discípulos si se saben de memoria cada uno de los textos que hemos analizado ya en diferentes lecciones. Eso es parte, de cierta manera, pero nada de esto puede pasar sin amor. Y por eso Jesús dice en Juan estas palabras, que todos van a conocer su amor, pero que todos conocerán si son discípulos de Dios solamente si reflejan el amor los unos por los otros. De esta manera se dará a conocer que somos discípulos, porque Jesús fue lo que hizo. Y recordemos que por amor usted puede ser salvo, yo puedo ser salvo. Por amor la iglesia puede acercarse a la comunión con Dios. Por amor los más pecadores ahora tienen la oportunidad, como aquel ladrón en la cruz, de buscar esa última esperanza. ¿Quiénes somos nosotros para negarle la puerta a aquellos que quieran venir a conocer a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que por ley nosotros rechacemos a aquellos que quieran acercarse a Dios? Al contrario, sanemos déficit físico, enfermedades, sanemos dolores materiales para que luego reflejemos ese amor y podamos sanar ese dolor espiritual que la sociedad tanto sufre. Los cristianos dieron un paso al frente, atendiendo moribundos y enfermos. En el año 160 después de Cristo, la viruela vino como una pandemia muy complicada. Cientos de miles de personas se vieron afectadas. En el año 265 después de Cristo, el dengue fue una enfermedad fatal para el mundo. Y en libros de historia podemos ver que los cristianos, con fe, con amor, iban a atender a esas necesidades. ¿Cuántas necesidades vemos hoy alrededor de nosotros? Probablemente sintamos esa impotencia de querer hacer más, pero lo que hagamos de todo corazón, eso será bien visto para Dios. Muchos quieren confundir lo que es dar a Dios. El dar a Dios no es lo mejor que hay en el mundo. Es lo mejor que usted tiene para dar. Es lo mejor que tiene en el corazón. Dios se enoja o de cierta manera tiene esta confrontación con Caín porque Dios lo conocía y sabía que pudo haber dado más y que aún dando poco no lo da de corazón. No se basa en la cantidad, se basa en la calidad que nosotros tenemos para ofrecer, para sanar a enfermos, para sanar esos corazones dolientes. No se necesita tanto dinero como creemos. ¿Cuántas personas allá afuera necesitan a alguien que los escuche? ¿Cuántas personas a su alrededor necesitan cambiar esa perspectiva de un Dios castigador y que Satanás está aprovechando de esa soledad para hacer creer que Dios se ha olvidado de ellos? Probablemente usted está pasando por esto, pero querido amigo, Dios no se olvida de usted. Dios cada momento encuentra una oportunidad para llamarle, pero es momento que usted lo acepte. Es momento que usted lo reciba. No se preocupe por el qué dirán. No se preocupe por qué va a pasar. Preocúpese por su salvación. Y preocúpese porque usted va a formar parte de los hijos de Dios. Y como ende va a recibir tanto beneficio, tanta bendición. Pero no puede cumplir nada sin amor. Y por amor de Dios, usted tiene la vida. Es momento de aprovecharla al máximo. Tomando de referencia estas historias, en medio de la tribulación, de la caída de Jerusalén, en medio del dolor, Dios estaba ahí. En medio de este sufrimiento de la tierra, Dios está acá dispuesto a escucharnos. Es momento de llevar este mensaje también
para poder combatir con tanta fuerza el mal que Satanás se ha empeñado en poner en la sociedad. Empecemos a trabajar en ello, y esta es la muestra que nos deja esta historia. Y la iglesia va a sufrir tanto, pero por eso nosotros debemos estar aferrados, buscando un encuentro genuino y verdadero con Dios, poniéndonos del lado del bien y haciendo todo con amor y evitando el egoísmo. ¿Estamos dispuestos a esto? Este es el mensaje de esta lección, esperando que sea de bendición para su vida y también para quienes lo rodean. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te doy, Señor, por esta bendición que nos das de escuchar tu palabra una vez más, por meditar en ella, por ver los ejemplos de la Biblia y cómo en medio de tanta tribulación tú sigues estando, pero también cómo tú nos puedes utilizar siendo esos canales de bendición para el mundo, siendo ese acercamiento que podemos tener con aquellas personas que se encuentran en soledad, con personas que teniéndolo todo aún sienten ese vacío. Te pido que tú nos pongas en el corazón llegar a esas personas, trabajando en nuestra vida espiritual diariamente para poder combatir con tanta fuerza todo el empeño que Satanás pone para destruirnos. Sabemos que hay mucha estrategia. No solo se encuentra en la persecución, sino también en los engaños dentro de la iglesia. Por eso te pido que tú nos ayudes a poder adquirir de mejor manera el conocimiento y pon en nosotros el deseo del estudio de tu palabra. Gracias por todo, Señor. Te lo pido y agradezco en el bendito nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos acá la próxima semana, que tenemos una lección que nos lleva más a fondo a la esperanza que tenemos como cristianos. La luz brilla en la oscuridad. Por acá nos vemos. Un fuerte abrazo.